Investigación principal del estómago. Autor Fátima Soto Cornejo. Para entender cuáles son las células principales del estómago, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los seres humanos y otros organismos multicelulares tienen sistemas de órganos que trabajan en conjunto, que realizan los procesos que nos mantienen vivos. La organización del cuerpo humano tiene niveles que construyen uno sobre otro. Las células organizan los tejidos constituyen órganos y los órganos organizan sistemas de órganos. La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de sus órganos, como por ejemplo, los órganos del sistema digestivo cooperan para procesar alimentos. Los seres humanos están conformados de organismos multicelulares, es decir, muchas células, las cuales consideran la unidad fundamental de la vida. Las células en organismos multicelulares, como las personas, se organizan en tejidos, grupos de células similares que trabajan juntas una tarea específica. Los órganos son estructuras compuestas de dos o más tejidos que se organizan para desempeñar una función particular. Grupos de órganos como función relacionadas conforman los diferentes sistemas de órganos. El aparato digestivo. Este es un conjunto de órganos encargados de procesar la digestión, es decir, la transformación de los alimentos, para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. El aparato digestivo está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, glándulas anexas salivales y páncreas. Tejido del estómago. La pared del estómago está formada por las capas características de todo el tubo digestivo. En la mucosa se encuentra el epitelio simple, lámina propia, muscular de la mucosa, que es un músculo liso. La submucosa muscular tiene 3 capas de músculo liso, plexo nervioso y favorece la mezcla de los alimentos. Se encuentra la capa interna, que son las fibras oblicuas a la capa media. La capa media circular, ensañándose por la forma del esfínter pilórico. La capa externa, la longitudinal. Y está la serosa, constituida por tejido conectivo, el laxo, tapizado por una capa epitelial, llamada mesotelio. Envuelve el estómago en toda su extensión. El estómago. El estómago es la primera porción del aparato digestivo que se encuentra en el abdomen. Es un ensañamiento del tubo digestivo que tiene un diámetro de entre 8 y 11 centímetros, que está situado a continuación del esófago. En el estómago se encuentra en torno a 100 millones de neuronas, motivo por el cual se le suele llamar el segundo cerebro. Las funciones del estómago: almacenan temporal el alimento, digestión química de las proteínas, mezclar el bolo alimenticio, el vacío progresivo del quimo a una velocidad compatible, tanto como la digestión con la absorción por parte del intestino delgado. El estómago está compuesto por una serie de glándulas gástricas. Según sus características son 3 zonas: las cárdias, que son transformaciones del epitelio, del esófago en el epitelio simple. Las glándulas gástricas son tubulares ramificadas productas de Moka. Fundus, glándulas más largas y rectas que las cardiales. Se distinguen 4 tipos de células: la mucosa del cuello, las parietales, principales y enteroendocrinas. Y 3 glándulas: el istmo, que es una zona continua con la foseta, el cuello, que es la zona intermedia, la base, que es el fondo del saco ciego, y el piloro, glándulas similares a la región de los cardiales. La zona del fundus está formada por células glandulares fúndicas. Está la célula mucosa del cuello. En esta se secretan el moco, similares a las células del epitelio del revestimiento. Están las células parietales u oxínticas. Estas son una entremezcla de las células mucosas. En la zona del cuello son las células redondas y grandes, con el núcleo central, el citoplasma. Están las células principales o zimógenas, que son pequeñas, de forma piramidal o cúbica. En estas se encuentra el citoplasma, el núcleo basal. Producen enzimas encargadas de la digestión de los alimentos. Están las células heterodoencrinas, células pequeñas que son dispuestas entre el resto. Sintetizan hormonas, gastrinas
histamina, serotonina y somatostatina. Las enfermedades más comunes es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago comienza en las células que recubren el estómago y producen mucosidad. Los síntomas son los signos y los síntomas del cáncer, de la unión gastroesofágica y el cáncer de estómago, que pueden ser los siguientes: fatiga, sensación de hinchazón después de comer, sensación de saciedad después de ingerir pequeñas cantidades de comida, ardor de estómago intenso y persistente, fuerte indigestión que siempre está presente, náuseas, dolor estomacal, vómitos constantes y adelgazamiento involuntario. Una de las causas es que el cáncer comienza cuando ocurre un error, una mutación en el ADN de una célula. Y la mutación hace que la célula crezca, se divida rápidamente y continúe viviendo más tiempo que una célula normal. La acumulación de las células cancerosas forman un tumor que puede invadir las estructuras circundantes. Uno de los tratamientos para el cáncer de estómago es la cirugía para extirpar el cáncer de estómago en su totalidad y, cuando sea posible, un margen de tejido sano. Las opciones incluyen lo siguiente: extirpación de tumores en su fase inicial de la membrana del estómago, extirpación de una parte del estómago, extirpación de todo el estómago y una cirugía solamente para aliviar los signos y síntomas. Otra de las enfermedades más comunes es la gastritis o la úlcera. Esta es una llaga abierta o un área de carne viva en el revestimiento del estómago o el intestino. Existen dos tipos de úlcera: la úlcera gástrica, que esa ocurre en el estómago, y la úlcera duodenal, que esa ocurre en la primera parte del intestino delgado. La gastritis o la úlcera es una infección del estómago por la bacteria llamada Helicobacter, que la mayoría de las personas con úlcera tienen viviendo en el tracto, pero también hay personas que tienen esa bacteria pero no padecen de úlceras. Los factores para aumentar el riesgo de padecer una úlcera o una gastritis es demasiado alcohol, usar regular de ácido acetílico, ibuprofeno o naproxeno o cualquier otro antiinflamatorio, fumar cigarrillo, masticar tabaco, el estrés y un tratamiento de radiación. Uno de los tratamientos para la gastritis o la úlcera es que incluye medicamentos para disminuir la producción del ácido estomacal, una bacteria que causa que es posible que se necesiten antibióticos, antidiarreicos y antiácidos,